Hola, buenos días hermanos. Espero que estén bien hoy. Hoy domingo 7 de marzo. A, a todos los saludo. Espero que estén bien en sus casas. Espero que ya pronto nos podamos reunir presencialmente en la iglesia. Y pues para la prédica de hoy, pues ya saben de las recomendaciones. Apaguen el celular o pongan el privador para que se puedan concentrar en la predicación. Y pues ahorita voy a hacer una oración. Si me quieren acompañar, hermanos. Señor, te damos gracias el día de hoy, Señor, por el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra el día de hoy. Te, te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a escuchar de ti hoy sea bendición para nuestras vidas y la podamos poner en práctica, Señor. Te pedimos que de sabiduría a Mario y tranquilidad y para que pueda dar bien el mensaje, Señor. Te pedimos que pues a todos los que vean este mensaje pues les ayude para su vida cotidiana y lo puedan poner en práctica. Y te damos gracias por la vida de Mario, Señor, síguela bendiciendo. Y te pedimos por la familia de Camino de Gracia, Señor, que a pronto nos podemos reunir en la iglesia. Y sigue bendiciendo a cada uno de los miembros, Señor. Y te damos gracias por sus vidas y que ya pronto nos podamos ver, Señor, en nombre de tu Hijo. Amén. Y pues ahorita vamos a dar una alabanza y pues espero que les guste y nos acompañen. Y por mi parte sería todo. Nos vemos.
buenos días, mis hermanos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Me dio gusto que me acompañe el día de hoy mi hermano Rubén y también aquí está mi esposa. Y pues hemos tenido unas pequeñas dificultades, pero ya se resolvieron y espero que el día de hoy podamos ser bendecidos por la palabra del Señor. Que la continuación que vemos de la serie que estamos viendo de Éxodo, pues sea un mensaje que le pueda ayudar a nosotros, precisamente primeramente a mis hermanos de Camino de Gracia, pero también para que la persona que le haya dado clic y esté necesitado de la palabra de Dios, pues que también le sea de utilidad este sermón que preparamos. Y espero que hayan tenido una excelente semana, espero que hayan sido bendecidos con el sermón de la semana pasada que como fue presencial, pero tuvimos que subir el lunes, pero pues se subió un poquito tarde, pero yo sé que los que están ahí interesados y quieren ver las predicaciones, pues ahí lo vieron y espero que lo hayan escuchado. Personalmente a mí me gustó mucho, ya que hablamos el pastor en la semana pasada nos habló precisamente de lo que debemos de hacer con los sentimientos que tenemos al momento de que le creemos a Dios y damos ese paso de fe y vemos que todo empieza a dificultarse, que todo empieza a ir mal y pues yo aprendí pues de que tenemos que ser sinceros con Dios, que lo que tenemos en el corazón tenemos que decírselo porque él ya lo sabe y no tiene caso que finjamos o que ocultemos tal vez nuestra decepción de que estamos siendo obedientes y aún así nos está yendo mal. Y el sermón de esta semana es la continuación exactamente de eso, donde se acabó, donde Moisés le preguntó a Dios sobre para qué lo envió si solo ha traído mal al pueblo. Y pues vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a hacer una oración para, para, para recordar más o menos en dónde estamos yendo y para dejar todo esto en manos de Dios. Así que si gustan acompañarme a Éxodo 6, 1-13, seguramente van a poner la lectura en la pantalla. Así que gustan a leer conmigo, es Éxodo 6, 1-13, versión NBLA, y dice así. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios, los liberaré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham y a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón
y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre Santo, y te pedimos que nos ayudes a entender la palabra de hoy, que nos ayude, Padre Santo, a aplicarla a nuestra propia vida y que podamos hallar esas fuerzas y ese gozo en ti, Padre Santo, que podamos dejar en tus manos, Señor, las situaciones, las cargas, por lo que estemos pasando, Padre Santo, y que podamos entender tus procesos y podamos entenderte a ti, Señor, especialmente en este día. Te pedimos, Padre Santo, que seamos cada vez más reflejo de ti, Señor, y que mis hermanos de Camino de Gracia y los hermanos que estén viendo este video, Señor, sean bendecidos por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí vemos que Dios le contestó a lo que Moisés le estaba preguntando anteriormente. Y vemos que Dios realmente dio el mismo mensaje, volvió a decir lo mismo de que eh, Él es el Señor, que va a ser, que va a ser su Dios, que los iba a sacar de la esclavitud, que también dijo lo mismo sobre Abraham, Isaac y Jacob, de la promesa que les había hecho a ellos. Les volvió a decir de que Él iba a ser su Dios y de que por medio de Él los israelitas iban a salir de la esclavitud de Egipto. Entonces realmente no vemos algo nuevo en las palabras de Dios. De hecho, parece un copy-paste de los capítulos anteriores que hemos escuchado. Y vemos que, primeramente, después de que Moisés escuchó lo que le dijo Dios, va y se lo dice a los israelitas, pero esta vez los israelitas, en vez de ponerse contentos, de empezar a adorar a Dios o de que querer escuchar la palabra de Dios, dice la palabra que no escucharon a Moisés. Y vemos que hasta Moisés piensa, después de que Dios le vuelve a hablar a Moisés y le iba a decir de que vaya a hablar con Faraón. Moisés dice, pues ¿cómo me va a escuchar Faraón si ni los israelitas me escucharon? Y vemos que otra vez empieza a mencionar su problema de habla, de que, de que es muy torpe para hablar. Y pues vemos que hasta Moisés piensa que los israelitas no lo escucharon por su problema del habla. Eh, y después de esto, vemos que Dios, en vez de tal vez decirle algo más a Moisés o de, tal vez decirle, repetirle que él iba a ser el que iba a hablar y todo eso, simplemente le empieza a dar a Aarón y a Moisés, dice lo último, que el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, a fin de liberar a los israelitas. Entonces, vemos al último que Dios reafirma su soberanía, vemos al último de que a pesar de todo lo que está pasando, de que su pueblo no lo escuchó, de que no pusieron atención a lo que Moisés estaba hablando, pues Dios dice, pues voy a hacer el plan. Este es el plan que tengo y que les he dicho y ya les dije y no me escucharon, pues yo voy a continuar con mis planes. No podemos ver de que aunque las personas no escuchen a Dios, o aunque las personas no quieran saber lo que Dios está diciendo, de todos modos, como ya dijo Dios lo que iba a hacer, lo va a hacer sí o sí. Él es un Dios que cumple su palabra y como dijo que los iba a liberar por medio de la fuerza, pues entonces siguió con su plan. Pero vemos algo que denota la atención, es que el pueblo esta vez no quiso escuchar
las palabras de Moisés, pero dice la palabra que fue por a causa de el desaliento y la dura servidumbre. Lo que quiere referirse es de que la gente estaba desanimada, la gente decía, lo escuchamos hace unas semanas, escuchamos que Dios vino a liberarnos, escuchamos que Dios realmente está con nosotros y vino a visitarnos, a sacarnos de aquí, pero todo empezó a empeorar. Empezaron a haber problemas, empezaron a haber conflictos con el faraón y ahora estaban desanimados, ahora estaban lastimados, ahora estaban cansados. Ya no había un aliento de ánimo en sus vidas. Y, y ellos al escuchar a Moisés prefirieron no literalmente a no escucharlo, sino que simplemente a no hacer caso a lo que Moisés estaba diciendo. Porque eran las mismas palabras que ya les había dicho antes. Y ellos, los israelitas, yo creo que demuestran mucho al humano de que realmente nosotros sí nos desanimamos, realmente nosotros decimos, híjole, la situación está muy difícil, ya le pedí a Dios que me ayude, yo sé que Dios me va a ayudar, pero esto sigue empeorando y sigue empeorando y sigue empeorando, y la gente se desanima, la gente empieza a pues empieza a desanimarse, eh, y a veces pasa que no escuchamos lo que Dios quiere, lo que Dios está diciendo. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel, que no quisieron escuchar lo que Moisés estaba hablando de parte de Dios. Y a pesar de que Moisés fue el que en el anterior capítulo le dijera a Dios, ¿para qué me enviaste? Y en este capítulo Dios le dijo lo mismo otra vez. Para Moisés fue suficiente para animarse y decir, ok, pues otra vez voy y les digo. Pero al ver que ni el pueblo lo escuchó, pues menos creyó que el faraón lo iba a escuchar. Pero si vemos más adelante, eh, este capítulo, bueno, este texto termina en que Dios le dio las órdenes y hasta el siguiente capítulo vamos a ver qué órdenes les dijo a Aarón y a Moisés para llevar a cabo su plan, el plan que tenía con Dios y ya es cuando ya van a empezar, pues ahora sí ya va a empezar lo bueno, ¿no? Lo que tal vez nos queda muy grabado en la película de animada, de cómo empieza todo, a cómo empieza Dios a liberar al pueblo con todas las plagas. Pero aquí vemos que Dios intentó animar al pueblo y el pueblo no quiso escuchar. Y algo que yo quiero dejar en claro, más bien el punto que quiero tocar es que realmente el mensaje del Evangelio no cambia. El mensaje del Evangelio, si tú lo lees en cualquier parte de la Biblia, si tú te vas a los Evangelios, si tú te vas a las cartas Paulinas, el mensaje del Evangelio va a ser el mismo. Siempre vas a encontrar las mismas similitudes de que Jesús murió por nosotros, pero lo que me gusta del mensaje del Evangelio, que a pesar de que no cambia, a pesar de que siempre es lo mismo y por eso siempre decimos de que la vida cristiana es un sinfín de recordatorios y recordatorios. El mensaje del Evangelio es puros recordatorios porque siempre estamos impuestos a alejarnos o a desviarnos. Siempre tenemos esa tendencia a la primera dificultad, elegir la opción que más nos aleja de Dios. Y por eso el Evangelio siempre es lo mismo, siempre va a repetir el mensaje, donde sea que tú lo encuentres, va a ser el mismo mensaje de esperanza y amor, de misericordia. Pero el mensaje del Evangelio le puede servir a cualquier tipo de persona, le puede servir a la persona rica, le puede servir a la persona pobre, le puede servir a un niño, a un adulto, a una persona culta, a una persona ignorante.
pero sobre todo puede servir el Evangelio cuando estamos pasando por desánimo, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por cosas donde ya no sabemos por qué nos están pasando. El mensaje del Evangelio puede servirnos para darnos ánimo. Dios intentó darles ánimo. Vemos aquí que Dios quiso animar al pueblo de Israel, repitiéndoles exactamente la misma promesa, repitiéndoles sus mismas palabras, repitiéndoles de que yo los voy a sacar, que les voy a dar la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, que yo voy a sacar al pueblo de Israel con mano dura. Les vuelve a repetir exactamente lo mismo que vimos en el capítulo 3, en el capítulo 4. Vemos lo mismo que Dios dijo anteriormente, pero el pueblo no se animó. El pueblo continuó desanimándose. Y muchas veces cuando estamos desanimados, cuando estamos pasando por dificultades, Dios nos va a estar hablando y recordando. Si tú empiezas a leer el Evangelio, va a ser otra vez recordándote el mensaje del Evangelio. Si tú empiezas a leer la palabra de Dios, otra vez Dios va a decirte las mismas palabras, las mismas promesas de que Dios está contigo, de que Dios está de tu lado, de que en el mundo encontrarás aflicción, pero en Dios puedes encontrar paz, que tú te puedes gozar en la persona de Cristo. Te va a volver a repetir lo mismo. Y eso lo hace porque Dios está interesado en animarte. A pesar del proceso que estés pasando, a pesar de que tú le creíste a Dios y diste ese paso de fe, como nos dijo el pastor la semana pasada, que diéramos nada más necesitamos una fe pequeña, una fe del tamaño de un grano, una mostaza. Si damos ese paso de fe y vemos que todo empieza a empeorar, y todas estas cosas nos empiezan a lastimar y a desanimar, Dios está interesado en animarnos, Dios está interesado en consolarnos. Y es por medio del mensaje de su evangelio que quiere consolarnos también. Quiere que entendamos que lo hizo por nosotros. Quiere que nosotros entendamos que sí está con nosotros y que está al tanto de nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, tenemos que ser, más bien, escuchar la palabra de Dios cuando se nos presenta. Porque sí es muy válido desanimarnos, es muy válido que que pasemos por procesos difíciles, nos sentamos que no podemos con lo que estamos pasando. Pero si tú vas con Dios, vas a encontrar palabras de aliento, vas a encontrar el mismo mensaje del Evangelio en su palabra. Dios va a repetirte lo mismo que muy probablemente ya has escuchado, pero es para que te animes, es para que lo creas, es para que lo tomes y lo atesores en tu corazón. Es para que esas promesas que Dios dio es lo que te sirvan para poder avanzar. Yo sé que muchas veces eh, es muy difícil cuando no entendemos lo que está pasando. Yo sé que es muy difícil muchas veces que lo que está haciendo Dios no lo entendamos y se pone más difícil que por haberle hecho caso a Dios, las cosas están mucho más feas. Pero Dios, por medio de su palabra, quiere animarte y quiere consolarte y quiere escucharte en esos momentos. Así que yo los invito, mis hermanos, a que cuando estemos desanimados, que no nos gane el desánimo, que no nos gane el querer alejarnos de Dios o tal vez no querer escuchar a Dios, porque Dios está interesado realmente en consolar nuestro corazón. Dios está interesado realmente en escucharnos eh, por lo que nos está lastimando. Dios está interesado en sanar nuestro corazón. Dios está interesado
realmente en hablarnos y edificarnos y, ah, vemos la vida del pueblo de Israel y vemos que, aunque ellos no se animaron y aunque ellos no escucharon la palabra de Dios, vamos a ver adelante que se van a sorprender por lo que Dios empieza a hacer, que realmente empiezan a ver que Dios sí está de su parte. Y muy probablemente si tú continúas desanimado y no le quieras hacer caso a Dios, vas a escuchar realmente a Dios cuando veas cómo está obrando en tu vida. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Los pueblos de Israel no sabía qué iba a pasar qué iba a pasar el día de mañana y no escucharon la palabra de Dios. Yo te invito a que escuches cuando Dios quiere animarte, que aunque no sepamos si el día de mañana ya se va a terminar todo o si al siguiente día no, ya se va a terminar, o como no entendamos el proceso que estamos pasando, tú no pierdas la oportunidad de ser consolado por Dios, tú no pierdas esa oportunidad de ser escuchado por Dios y que escuches su palabra y que realmente lo atesores en tu corazón y que eso te dé la paz y el ánimo para continuar. Porque pasar un proceso desanimado, pues realmente sí vamos a sufrir, pero en algún momento vamos a ver la mano de Dios y lo vamos a agradecer. Pero tú puedes pasar mejor ese proceso si desde antes, cuando ya te está hablando Dios, tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a creer la palabra de Dios y empiezas a aplicar esa palabra de Dios y la usas para animarte y para continuar. Y el pueblo, y muchas veces, tal vez muchas veces sí llegamos a eso, a que nos animamos ya que Dios hace la obra y pasamos todo el proceso desanimados. Muchas veces hasta nos parecemos al, al burrito de Shrek cuando está pasando por el puente, de que, no, no quiero pasar, no, nos vamos a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y hasta que ya pasa todo el proceso, ahora sí dice, sí se pudo, y sí se pudo. Pues claro que sí iba a poder porque iba a hacer la obra. Pero muy diferente es que aunque estemos en ese puente y lava ardiente abajo, podamos escuchar a Dios y decir, pues sí se va a poder y continuar en el proceso y animarnos. Y otro punto que quisiera tocar es de que Dios realmente entiende nuestra situación. Dios realmente entiende por qué estamos desanimados. Y esto lo podemos ver porque en el texto vemos que Dios reafirma su soberanía, Dios reafirma su palabra, vuelve a decir las mismas palabras, pero esas palabras las dijo para animarnos. A pesar de que Dios es un Dios soberano y a pesar de que Dios dice, se va a hacer este plan como tal y como yo digo, y vas a hacer esto, Moisés, y yo voy a estar contigo y se va a hacer lo que yo ya dije que se iba a hacer. A pesar de que sea un Dios que tiene las cosas planeadas para tu vida, Dios también está interesado en consolarte. Dios también está interesado en tu corazón. Dios también está interesado en escucharte y que confíes en Él y lo escuches. Porque eso es lo que vemos en el mensaje del Evangelio. Vemos que Jesucristo se encarnó, se hizo hombre y se puso en nuestros zapatos. Se puso directamente a lo que somos nosotros, a padecer lo mismo que padecemos. Padeció la tristeza, padeció la alegría. Él pasó por todas las cosas que nosotros también somos propensos a pasar. Y no estamos hablando de un Dios que frívolamente hace su voluntad sin tomarnos en cuenta, al contrario, vemos en la persona de Jesucristo a Dios encarnado
que Dios estaba tan interesado en nosotros que se hizo hombre para poder entendernos a la perfección, para poder entender nuestra para que nosotros podamos entender que realmente sí nos entiende, de que realmente sí siente lo que sentimos, que realmente puede comprendernos, que no estamos hablando con un Dios supremo que no sabe nada de lo que estamos pasando o que se le hace pequeño las cosas que estamos pasando. Sí, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios eh, soberano, pero también entiende perfectamente por lo que estás pasando. Dios entiende exactamente por qué estás desanimado, por qué estás cansado, por qué no sientes que tengas fuerzas, por qué no sientes que no hay esperanza o de que nunca se va a acabar por lo que estás pasando. Dios claro que te entiende y te entiende tanto que vino a este mundo para padecer todas esas cosas y morir en la cruz por nosotros. Te entiende tanto que en aquella cruz compró tu vida con su sangre para poder salvarte. Y no solamente eso, sino también para poder consolarte en en estas situaciones difíciles que podemos tener. Yo no sé por lo que estemos pasando, mis hermanos. Yo he visto a mis hermanos de Camino de Gracia y los he visto bien. No los he visto a todos porque cuando nos reunimos en casa, obviamente no podemos ir todos, pero por lo que sea que estemos pasando, mis hermanos, recordemos que Dios sí nos entiende, que Dios nos escucha y los invito a que ustedes también escuchen la palabra de Dios. Que escuchemos cuando Dios nos vuelve a dar el mensaje del Evangelio. Que escuchemos cuando Dios vuelve a recordarnos las promesas de que está con nosotros aún en medio de estas situaciones. Que aunque no sintamos que está de nuestro lado, si Dios dice que sí lo está, es que sí está. Solamente es el desánimo que nos quiere ganar, solamente es el desánimo que nos está dando para abajo, pero no permitamos que el desánimo nos gane en en esta vida. Y esto es todo el mensaje que preparé para el día de hoy. Espero que les sea de bendición, mis hermanos. Y Dios tiene un plan para nuestra vida. Y sí, Dios va a cumplir su plan. Y muchas veces, aunque estemos desanimados, eso no va a frenar a Dios. Pero tenemos esa oportunidad de que, aunque estemos desanimados, podemos ir a Dios y podemos escuchar de su palabra. Y eso nos puede animar otra vez. No tenemos un Dios que nos tiene como títeres sin saber lo que estamos sintiendo, sino al contrario, también es un Dios que toma en cuenta esas cosas también. Y que a pesar que yo creo que ningún humano puede hacer o puede evitar la voluntad de Dios en la humanidad, en este mundo o en nuestras vidas, pues tenemos un Dios que está interesado en consolarnos, está interesado en mostrar de su amor por medio de su palabra y está interesado en que su mensaje se escuche a las personas necesitadas. Que el mensaje del Evangelio sea escuchado para el necesitado y para nosotros los cristianos, para recordarnos que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, de misericordia y sobre todo de ánimo y de esperanza. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos consuelas, Señor, aun cuando estamos desanimados. Que tú tienes tus planes, Señor, y que nos ayudas, Señor, conforme a lo que
tú tienes preparado para nosotros. Y te pedimos, Señor, primeramente perdón si estamos renuentes a escuchar tu voz, Señor. Que a pesar de que nos desanimemos, Señor, no sea un pretexto para no escucharte, para no tomar tu palabra y que eso sea nuestro motor, que eso sea lo que nos anime a continuar, Señor, que eso sea lo que nos anime, Padre Santo, para pasar este proceso por el que estemos pasando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sé que has ayudado a mis hermanos, sé que a muchos de mis hermanos han pasado por procesos y ven tu obra en sus vidas, Señor, y reconocen lo que has hecho en sus vidas, Padre Santo. Yo reconozco, Señor, lo que has hecho en mi vida y por eso te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que cuando estemos en otro proceso, que nos acordemos de esta palabra y que esta palabra sea de ánimo, Señor, para continuar en tus caminos y en tus procesos, Señor. Te pido, Señor, por el necesitado, te pido por mis hermanos que estén pasando por necesidad o por procesos, que esta palabra, Señor, sea un ánimo en sus corazones, que si estamos lastimados o fragmentados, Señor, que estas palabras sean dulces, Señor, que sean un aliento más de ti, Señor, para continuar, para dar el siguiente paso, para dar un poquito más de fe del tamaño del grano del mostaza, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, en esta vida para glorificarte y para gozarnos en ti, Señor. Amén.